tengo un problema con la cámara, así que, bueno, así es la nueva semana. Ok, muy bien. Miren, entonces vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Estoy en mi programación, estoy un poco atrasado y nos habíamos quedado cuánto más podemos saber de las comunidades deuteropaulinas, ¿no? Las iglesias. Y estábamos viendo si en los textos de Colosenses, de Efesios, podríamos encontrar algunos credos, algunas afirmaciones de fe que se podrían haber dicho en coro, que se podrían haber dicho como respuestas al bautizo. Y habíamos encontrado esta gran perla de Colosenses 3:11, que en realidad repite Gálatas, que es una carta auténtica. Entonces, el autor de Colosenses continúa la tradición de su maestro de afirmar de que la iglesia no distingue entre individuos. Es más, es contrario a lo que se cree, ¿no? Es decir, es un acto de fe creer que Dios no distingue y que en la iglesia no distinguimos. Entonces, con estas afirmaciones, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. En Gálatas no hay hombre ni mujer. Y siempre, gracias a una forma particular de hermenéutica que se dice la hermenéutica de la sospecha, es decir, interpretar guiados también por la sospecha, sobre todo por la sospecha de que la iglesia fue capturada por los varones. Entonces, cuando en este caso se dice, ¿por qué el Colosenses no habrá continuado con la secuencia no hay hombre ni mujer? Entonces, en este principio de interpretación se dice, bueno, es posible que en el proceso de masculinización de la iglesia esto haya sido un poquito incómodo. Entonces ha sido omitido. Y ha sido omitido ya desde el propio autor de Colosenses. Entonces, pero después empalma con la afirmación esencial. Cristo es todo y está en todos. ¿Sí? Y en Gálatas, porque todos son uno en Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué manera estas son afirmaciones bautismales, afirmaciones esenciales? ¿Y qué creemos? Bueno, creemos en la unidad de la iglesia y donde no hay diferencias. ¿Ya? Esto nos quedamos también aquí. Si acaso en Efesios 4, que es una definición muy sólida, ¿no? Debería ser base para cualquier forma de comprensión de la iglesia, uno solo es el cuerpo, ¿sí? Y uno solo el espíritu, como una es la esperanza a que han sido llamados. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y actúa por todos y está en todos. Si los invitan a un evento sinodal, por favor, tengan este texto, ¿no? Y digan, miren, no estamos inventando nada nuevo, ¿no? Porque algunos les van a afirmar y les van a decir, no, pero ¿de dónde vienen con esta historia de la sinodalidad? ¡Qué barbaridad! ¿Sí? La iglesia tiene por cabeza al Papa, a la jerarquía, etcétera. Bueno, ustedes dicen, lo siento mucho, pero fíjense ustedes esta afirmación ya de la generación posterior a Pablo seguía afirmando esto y seguía, en cierto modo, perfeccionando, o tal vez la palabra perfeccionar no es la más correcta, pero sí continuaba, diríamos, explorando mejores expresiones de este sentido de unidad y de una igualdad de base.
vamos a decir, aunque después hubieran otros ministerios, ¿no? Bien. Acá me interesaría, voy a dejar de compartir pantalla porque dejamos un ejercicio pendiente. Entonces, no sé si con los apuros del fin de semana ustedes le dieron una miradita a el lenguaje de la separación, ¿no? Entonces, la idea es observar con qué lenguaje y cómo se caracteriza a los que están fuera de la comunidad. Y les había pedido si pudieran colocar un título a cada párrafo, ¿no? Entonces, un párrafo que el inicial, ¿no? Cuando en Colosenses se dice, pórtense prudentemente con los de fuera, aprovechando bien la ocasión, que su conversación sea siempre amena, y literalmente quiere decir con gracia, ¿no? Es una explicación. En la traducción se traduce como amena, ¿no? Pero en buen español también se dice salerosa, ¿no? Es decir, dando ese sentido, ¿no? Es sazonada con sal, sabiendo responder a cada cual como conviene, ¿sí? Entonces, no sé si alguno quiere intervenir y decir algo. ¿Cómo se entendería este párrafo respecto de los de afuera y cómo la iglesia se ve a sí misma en relación con los de fuera? Hola, ¿Qué tal? Adelante, sí. ¿cómo está? Buenas tardes, Hugo. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Iván. Iván, ¿cómo estás? Sí, sí, ya habíamos conversado antes, Iván, sí. Bueno, Hugo, con respecto al lenguaje de la separación, en la lectura de los Colosenses, algo que me llamaba la atención es que en el versículo 5 dice, compórtense con sensatez en sus relaciones con los que no creen. Entonces yo, partiendo de esta premisa, titulaba que hay un llamado al diálogo interreligioso. ¿En qué sentido se da este llamado? Entre aquellos que creen y los que no creen. Sin embargo, también hay que tener un buen trato con aquellos que no creen, porque ellos también son parte de una comunidad eclesial. Muy bien, sí. Y qué prudente, ¿no, Iván? Qué buen modo de establecer una relación que es básicamente social. Y lo que dice el versículo 6, ¿qué te parece? El 6 dice que sus conversiones sean siempre agradables y oportunas, a fin de que sepan responder a cada uno como es debido. En ese contexto también hay un llamado a la prudencia, a la paciencia y al buen trato. Correcto, sí, muy bien, sí. Esto es como si fuera una perla, en realidad es un consejo excelente, válido para todos los tiempos, ¿sí? Ahora después, no sé si te animas a continuar con Efesios 4, 17, 18. A ver, bueno, en Efeso 4:17, yo ahí ponía como título que hay una exhortación al seguimiento de Jesús. ¿Pero en qué sentido? Abandonando la ignorancia y la dureza del corazón. En este sentido, ese seguimiento de Jesús tiene que ser desde el amor y la misericordia. No solo con los que están dentro de la comunidad, sino también con aquellos que están excluidos. Sí. ¿Cómo traduce en tu Biblia? Y qué bueno que tienes una Biblia aparte de la traducción que yo les pongo. ¿Cómo traduce ya no vivan como o ya no actúen como este grupo de afuera? ¿Cómo los llama? A ver, versículo 18. No, 17 todavía.
17. Yo tengo la Biblia, que es la Biblia del pueblo de Dios. Y esta Biblia lo traduce así. Les digo y les recomiendo en nombre del Señor, no procedan como los paganos que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos y tienen la mente oscurecida. Bien, entonces son paganos, ¿sí? Entonces se suele traducir esto, en otras Biblias seguro, gentiles, ¿sí? Gentiles, paganos, y es cuando en las cartas que estamos estudiando se dice ni judío ni griego, se refiere a los griegos, ¿no? A los paganos, a los gentiles, a los que no son del mundo, que no han recibido la herencia de fe del pueblo hebreo, ¿no? Sí. Bueno, en esta época no se llamaba hebreo, se llamaba judío, ¿no? Sí. Bien, bien. Gracias, Iván, sí. Sí. ¿Quieres pasarle el micrófono a alguien o alguien del mundo virtual quiere comunicarnos algo? Les puse ahí como un subtítulo, son 2 elementos míticos para explicar el poder que existe fuera de la comunidad, ¿sí? Es un poder negativo, ¿no? Solo para no quedarnos allí, en realidad se usa la imagen de el mundo externo está en poder de Satanás, del demonio, ¿no? Es un poder maléfico. Entonces, parte de la creación de esta identidad cristiana del primer siglo dependía mucho, ¿no? Los de afuera están dominados por las acechanzas del demonio y por eso actúan de esa manera, ¿sí? Profesor, Y sí, adelante. disculpe que lo moleste, pero es que quedé con una duda. Sí, adelante, sí. Dime tu nombre. Giselle, para servirle. Isel, encantado, Isel. Gracias, igual. Es que, como hablábamos que en Colosenses 4:5 hay como una apertura a las personas que están fuera, ¿verdad? Hay que tratarlos con gracia y de manera sí. amena. Y en Efesios parece como que es lo contrario. Correcto. Entonces, esos de afuera, de los que se está refiriendo Colosenses, ¿a cuáles de afuera se refieren? Porque estamos viendo que en Efesios es a los paganos. Los ¿sí? paganos, sí, los gentiles, sí, sí, efectivamente, sí. En cambio, en el anterior dice que hay que tratarlos de forma amena a los de afuera. ¿Cuáles de afuera? Estamos hablando de los mismos y yo diría, cuando en una carta encontramos este tipo de disonancias, ¿no? Porque tú tienes total razón, Isel, de indicar, me parece que hay como una contradicción, o los tratamos bien o los tratamos con temor, ¿no? Entonces, en realidad, hay partes que son definiciones. ¿Por qué nosotros, los que estamos dentro de la comunidad, estoy imaginándome dentro de la comunidad de Éfeso o de Colosa, ¿por qué debemos preservar una identidad, pero sobre todo, por qué debemos tener una conducta? Entonces, a veces los autores usan modos, vamos a decir, retóricos, modos literarios en los cuales hacen mucho hincapié en el mal que hay afuera. Eso no quita que en las relaciones los tratemos oportunamente, es decir, que conversemos con ellos, que no nos sintamos imposibilitados de entablar una relación social. Para estas comunidades era muy importante que la iglesia fuera vista desde fuera sin temor, sobre todo como si fuera enemiga del imperio romano. Entonces, en ese sentido, podría haber estas disonancias ante las cuales debemos acostumbrarnos que dentro de escritos que están catalogados, ¿no? de esta manera, juntos,
En este caso, no, sí, compórtense bien con los de afuera de Colosenses. Y en Efesios tal vez se agudiza un poco más cierta sospecha de que los de afuera están bajo el poder del mal, ¿sí? Pero no solamente del mal, sino también, fíjate, si uno sigue leyendo, revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, sino contra, y ahora viene una lista como si fuera una jerarquía de otros principios, ¿no? Y los llama principados, potestades, los dominadores de este mundo tenebroso y los espíritus del mal que están en el aire, ¿sí? Es para temer, es para espantarse prácticamente, ¿no? Pero por eso allí en las explicaciones hay dos elementos míticos para explicar el poder de fuera de la comunidad cristiana. Y uno de estos elementos míticos que ahora no creemos, ¿no es cierto? Nosotros no creemos en categorías de mal que están afuera, salvo los partidos políticos, pero ya no voy a hablar más de eso. Todo ese mal, toda esa vamos a decir, voluntad de dañar a la vida, de dañar la existencia, actualmente nosotros no usamos esas categorías, ¿no? Acechanzas del diablo o que el mundo está en poder de los principados, las potestades, los dominadores, ¿sí? Por eso es un lenguaje mítico al cual hay que tenerle mucho cuidado. Y el otro elemento mítico está en el texto siguiente, 2 Tesalonicenses, ¿sí? Por la tenacidad y la fe, 2 Tesalonicenses, por la tenacidad y la fe que demuestran en todas las persecuciones y tribulaciones que están pasando. Esto es muy distinto, no es, en Colosenses y Efesios nunca se habla de que están amenazados, pero aquí sí. Es señal del justo juicio de Dios en el que serán declarados dignos del reino de Dios por cuya causa padecen, porque es propio de la justicia de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y acá está el otro elemento mítico de que ellos van a ser castigados, ¿sí? Entonces, cuando uno toma estos textos como si fueran dogmáticos, es decir, que debemos seguir creyendo en esto, seguimos creyendo en este principio que no queremos usar de ninguna manera en el siglo XXI, de que Dios va a castigar a los otros, ¿no? Y esto ya el Papa Francisco nos está repitiendo ya desde hace muchos años, ¿no? El verdadero nombre de Dios es la misericordia. Entonces no podemos creer en un Dios misericordioso y después creer que Dios va a castigar a todos los que no creen como nosotros o los que nos hacen daño, los que nos persiguen, etcétera, ¿no? Negando por completo una enseñanza de Jesús básica, ¿no? Que es oren por los que los persigan, ¿no? No solamente amen a los que los aman, sino también amen a los que los odian. Entonces, esto queda solo como un lenguaje mítico interesante, fines del siglo I, tal vez inicios del siglo II, en la época de las persecuciones. Pero esto no debe asombrarnos, que la Biblia usa estos lenguajes míticos que ahora nosotros tenemos que reinterpretar, ¿no? Necesitamos darle otro modo de percibirlo, sencillamente darnos cuenta lo que ellos vivían y con qué lenguaje se dirigían, enseñaban, catequizaban, se animaban unos a otros, ¿no? Bien, ahora sí, ya dejo el ejercicio, ¿no? Nos seguimos guiando por la pregunta, ¿qué podríamos saber de estas iglesias?
Y siempre es curioso, ¿tenían algún calendario? ¿Hacían algunas prácticas de dietas? ¿Podemos saber algo de sus prácticas ya en el área más doméstica, vamos a decir? Sí, se mencionan, pero para rechazarlos, para decir que eso no es lo que los identifica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colosenses 2, que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida, ¿sí? Y ustedes que están estudiando también Corintios, ustedes saben, hay bastante tema, ¿no? De qué es lo que uno debe comer, si a uno lo invitan comida que han traído de un sacrificio, etcétera, debemos comerla o no. Entonces, aquí es un poquito más taxativa, que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Entonces, acá es posible que se refiera a prácticas de carácter judaico, ¿no? Porque todas corresponden, ¿no? La luna nueva, justamente, ¿no? Es una fiesta, es una fecha del calendario judío. Los sábados, por supuesto, ¿no? ¿Y cómo ve todas estas prácticas? Todo esto es sombra de lo venidero, ¿no? Pero la realidad es el cuerpo de Cristo. La realidad somos nosotros, ¿no? Entonces, poner en primera línea, ¿no? Lo que sí podemos comprobar, lo que sí podemos ver, etcétera, es lo más importante, ¿no? Es decir, una afirmación esencial. La realidad es la primera revelación de Dios. Es lo que tenemos aquí, antes de estar inventando algunas otras cosas, ¿no? A esta altura, fíjense, estamos año 80, del año 80 hasta el año 100, ya es práctica común hablar en el nombre de Jesús, como si fuera una frase ya hecha y conocida, ¿no? Efesios 5:20, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3, todo cuanto hagan de palabra y de obra, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces hay una práctica religiosa que ya tiene sus frases hechas, ¿no? Como cuando nosotros decimos en el nombre del Padre, inmediatamente ya sabemos que bien, ¿no? Acá siempre está el problema de que se conviertan en rutina sin contenido, pero vamos a pensar también que tiene mucho sentido hablar de en el nombre de Jesús, ¿no? ¿Podríamos saber algo de las oraciones? ¿Qué tipo de oraciones practicaban? Sí, y prácticamente estos textos son paralelos. Fíjense en Efesios 5:19, reciten entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados. Hay mucha discusión sobre cuál es la diferencia, ¿no? Bueno, obviamente salmos seguramente se refiere a los salmos del Antiguo Testamento. Pero ¿qué diferencia hay con un himno? Cánticos inspirados, ¿ya habían cánticos, ya habían himnos cristianos? Parece que sí, porque incluso estas dos cartas citan himnos cristianos, ¿no? Canten y salmodien en su corazón al Señor, lo cual también es algo interesante, ¿no? Suponer. Dando gracias siempre y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Colosenses 3:16, un texto que es maravilloso y de una profundidad para mí espiritual siempre actual, ¿no? Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Y inmediatamente instrúyanse y amonéstense con toda sabiduría, cantando a Dios de corazón y agradecidos salmos, himnos y cánticos inspirados. Creo que acá hay una huella
de sinodalidad que deberíamos explorar. No hay diálogo sinodal sin oración, es decir, sin un tiempo vinculado a Dios, ¿no? Es decir, escuchando a Dios, como se dice, ojalá que pudiéramos escuchar al Espíritu. Y la oración obviamente nos predispone. Pero acá dice, fíjense, y es en plural, instrúyanse, es decir, aprendan unos de otros. Y otra vez, estamos en la correspondencia post-paulina, año 80 a 100, y la noción de la Iglesia es que estas funciones no recaen en individuos. Este miércoles vamos a ver cuándo recaen en individuos y cuándo se acabó la sinodalidad, ¿no? Pero son imperativos de segunda plural. Todos ustedes, instrúyanse. Entonces, ¿en qué momento hemos perdido esta capacidad de que ya estamos en la iglesia, oramos juntos, ¿sí?, pero no nos instruimos? Es decir, no está la capacidad esta de instruirnos. Y mucho más es la palabra amonestarse. Amonéstense. Y hemos hablado, ¿no? Siempre, bueno, hay que corregirnos unos a otros fraternalmente. Pero esa corrección habitualmente es de arriba para abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en una iglesia, la iglesia todavía va a arrastrar por bastantes décadas este principio de que, bueno, si lo dice fulano de tal, hay que hacerlo, ¿sí? Yo a veces voy a parroquias y me dicen, bueno, vamos a tener en este salón, yo veo todos los pupitres ordenados en fila. Yo digo, no, yo trabajo en un círculo porque yo quiero ver el rostro de mis compañeros y quiero que conversemos. Y me han dicho, no, el padre se molesta. Entonces, ¿qué es eso de que la gente está aterrorizada, está atemorizada en las parroquias, que la gente no puede decir, bueno, vamos a poner esto de otra manera? Pero fíjense ustedes qué profunda es la huella, ¿sí?, de lo no sinodal. Seguramente nunca preguntó ¿cómo quieren poner las sillas? ¿No? Ya las sillas estaban de ese modo. Cuando yo llego y quiero cambiar algo, me dicen, no, el padre se molesta. Bueno, entonces tampoco puede usar la cólera para evangelizar, ¿no? Bueno, pero esto existe, ¿no? Pero a mí me gustaría que instruirse y amonestarse sean visto aquí como accesos a la sinodalidad, pero con toda sabiduría y siempre en un marco que es orante, ¿no? Es decir, con bastante oración, ¿sí? Y en la oración que participa desde el Papa hasta el monaguillo, ¿no? Es decir, donde estamos incluidos todos. Bueno, muy frecuente en la literatura, toda la literatura de las cartas, y en realidad viene también en los evangelios, ¿no? Hay una forma particular de orar que es la bendición. Y allí esto viene de una forma de oración judía que se llama Beraká, porque quiere decir justamente la bendición. Entonces, el nombre Baruch, por ejemplo, tiene estas mismas consonantes y quiere decir el bendito, ¿no? Es el pasivo del que recibe la bendición, ¿no? Entonces, las bienaventuranzas, por ejemplo, todas empiezan de esta manera, ¿no? Feliz, bendito, ¿no? Aquel que. Pero en este caso, en Efesios y en Colosenses se usa mucho, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pues por estar unidos a Cristo, nos ha colmado de toda clase de bendiciones espirituales. Habitualmente la Beraká tiene dos partes. La primera afirmación es, bendito seas Dios, siempre con algunos adjetivos, ¿no? Bendito sea el Dios altísimo, bendito sea el Dios todo misericordioso. ¿Por qué? Entonces es una oración que está articulada en dos partes. Hay
una afirmación respecto de Dios y después habitualmente un beneficio, ¿no? Pero aún las bienaventuranzas de Jesús también tienen este modelo, ¿no? Benditos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces continúa esto. Esta era una articulación muy antigua que viene de la mente y el corazón del pueblo israelita y que el cristianismo heredó, ¿no? Bien. Otros ejemplos precisos de amonestación, fíjense ustedes de un modo también práctico, al final de Colosenses, digan a Arquipo, ¿ya?, toma en serio el ministerio que recibiste de anunciar al Señor y procura cumplirlo. Quiere decir, otra vez, plural, digan, ya todos los colosenses, digan a Arquipo, ¿sí?, toma en serio el ministerio que recibiste de anunciar al Señor y procura cumplirlo. Quiere decir, está afirmando, ¿no?, está afirmando asumir. Cuando vemos algo que no está bien, tenemos que decirlo, ¿ya? Tenemos que, con respeto, ¿no?, tenemos que decir, mire, señor párroco, esto nos parece que está mal, ¿sí? Ahora, obviamente, si es un párroco que no es sinodal, seguramente nos va a mandar a rodar, ¿no? Pero tenemos que estar preparados para eso porque es una función de todo creyente, ¿no? Creemos que acá están usándose los fondos económicos mal, señor obispo, ¿no? Entonces, bueno, ¿y quiénes son ustedes para meterse? Bueno, somos cristianos bautizados. Es lo único que podemos decir. ¿Sí? Por otro lado, fíjense, en 2 Tesalonicenses que a veces tiene un lenguaje un poco duro, si alguno no obedece a lo que les decimos en esta carta, señálenlo y no traten con él para que se avergüence. No es lo más recomendado en la psicología moderna, ¿verdad? Avergonzar a las personas nunca hace bien a nadie. Pero no lo miren como enemigo, sino amonéstenlo como a hermano. Otra vez, siglo I, la educación se basaba a veces en castigos. Nosotros no debemos continuar con esa práctica, ¿no? Debemos siempre corregir con gran suavidad y con gran cariño y con el mejor modo de que no parezca una amonestación, ¿sí? Pero nunca humillar a nadie. Pero es bastante sensato. Parece duro en el versículo 14, pero el 15 dice siempre como hermano, ¿no? Es decir, hay que tratarlos como hermanos. Y voy a aludir ahora a la predicación. ¿Cómo era la predicación? ¿Cómo se predicaba en estas iglesias y sin haber designado a un predicador? Es decir, vamos a suponer que la predicación, las formas de amonestación y de enseñar eran colectivas, ¿no? Entonces era uno recordándoles la vida pasada. Y esto es muy común en las iglesias evangélicas actuales. ¿Ya? No sé si ustedes alguna vez han visto cómo la interacción que se provoca, entonces siempre se dice, bueno, alguien tiene que salir y decir de qué se arrepiente. Entonces uno sale, yo he sido un borracho perdido, yo he agarrado a patadas a mi mujer, etcétera, ¿no? Y ahora ya no lo voy a hacer. Entonces, este mecanismo, diríamos, es una práctica antigua, ¿no? En Colosenses 1:21, y a ustedes que por sus pensamientos y malas obras fueron en otro tiempo extraños y enemigos, los ha reconciliado ahora por medio de la muerte de su cuerpo de carne para presentarlos santos, inmaculados e irreprensibles delante de él. Entonces, esto es otra vez Isle, que me hizo esa pregunta, ¿no? Esto es un mecanismo retórico, ¿no? Es recordar, recuerda cómo estabas antes, ¿no? Ahora piensa que tienes una nueva naturaleza, etcétera, ¿no? Pero es recordar la vida pasada justamente para lograr en esta dimensión ética cambio de conducta, cambios, ajustes que todos tenemos que hacer en todos los tiempos, ¿no?
El otro es, el misterio ya se les ha revelado. El misterio ya se les ha revelado. Yo les dejé una lecturita bastante corta que explicaba la palabra misterio. La palabra misterio en griego también es mysterion. Esta palabra viene de estas religiones más hacia Oriente, hacia Persia, ¿no? Que tenían un gran atractivo en el mundo greco-romano, ¿no? Pero el autor de Colosenses usa también misterio para explicar la presencia de Cristo entre nosotros y todos los bienes que hemos logrado, ¿no? Entonces dice, a ver si al enterarse recuperan el ánimo y unidos íntimamente en el amor, alcanzan en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios. Entonces, en realidad, el autor está tomando, ¿no?, de estas religiones que se llaman justamente religiones mistéricas, ¿no?, donde el conocimiento se iba adquiriendo de a poco. ¿Sí? Había etapas, había jerarquías para aproximarse a la realidad única de Dios, ¿no? Y se iba ingresando en este misterio a través de iniciaciones, ¿no? Había fuertes principios, ¿no? En Egipto, en muchos lugares, vamos a decir, más orientales, esto era algo muy común, ¿no? Entonces, fíjese, en el misterio de Dios cristiano, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Entonces, qué bueno, se nos ha revelado el misterio en el amor de Cristo. En esa lectura, ustedes vieron, aún en los evangelios sinópticos, al menos una vez Marcos usa, ¿no? A ustedes se les ha concedido el conocer el misterio, ¿no? Por eso es que afuera hablo en parábolas, a ustedes les voy a explicar ya a calzón quitado, como se dice en buen español, ¿no? O en español americano. Entonces ya ustedes van a saber realmente toda la verdad. Pero es solo para ver el contexto, ¿sí? Nos ayuda mucho a darnos cuenta de qué misterio está hablando. El misterio del amor de Dios, el misterio que se nos ha revelado en Cristo. Pero el autor está usando el mismo idioma, vamos a decir, o el mismo término que los otros llaman, y en este caso esta es una representación de una religión mistérica de Persia que tuvo mucha atracción entre los soldados romanos. Los soldados romanos, cuando estaban en Oriente, se enteraban y practicaban, ¿no? Se dejaban llevar por algunas de estas religiones mistéricas y después las trajeron a Roma, ¿sí? Y acá había centros de iniciación también de esta naturaleza. El último punto de cómo era la predicación es algo que viene también del propio seguimiento de Jesús en los mismos evangelios. Actúen en conformidad con Cristo el Señor. Que su conducta esté de acuerdo con lo que Cristo hubiera enseñado, hubiera hecho, ¿no? Colosenses 3:13, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente, ¿sí? Vida en común, ¿no? Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Efesios 4, sean amables y compasivos entre ustedes, perdonándose mutuamente como los perdonó Dios en Cristo. Otra vez estamos en una iglesia laica donde los principios, vamos a decir, de vida en común exigían reconciliaciones,
pero son reconciliaciones mutuas, perdónense unos a otros, ¿no? No es una función de una persona que recibió este encargo, ¿no?, de perdonar, ¿no?, sino que es perdónense unos a otros, que es algo mucho más práctico, ¿no? Que viva la sinodalidad en este caso. Ya, ahora sí. Miren si estaría atrasado, que eso correspondía a la semana pasada. No, sí, eso correspondía al viernes pasado. Así que ahora recién voy a entrar en Colosenses ya en concreto, ¿sí? En concreto, y la ilustración que había buscado era estas son unas ruinas en Colosa, y a ver si eso es. Están muy, como si era, acomodadas, arregladas y también fantaseadas a veces, pero los arqueólogos hacen este trabajo, ¿no?, minucioso. Colosa sufrió un terremoto, ¿sí? Y a veces para datar la carta a los colosenses se basa uno en el terremoto que ocurrió aproximadamente por el año 80. Entonces se dice, entonces la carta tiene que ser antes del año 80. Y el terremoto también fue sentido, también hubo daños en Laodicea, que son dos ciudades muy cercanas. Pero Laodicea, que tenía muchos más medios económicos, se pudo reconstruir rápidamente. En cambio, Colosa fue abandonada en ruinas. Entonces, eso es lo que podríamos saber a partir de la arqueología, ¿no? Y en este mapa de Grecia, esta sería la parte griega occidental, ¿no es cierto?, donde está Atenas, Corinto, fíjense, Tesalónica, Filipos. En cambio, la parte más oriental de Grecia, que algunos llamarían, bueno, en realidad ya no es Europa, es Asia, estarían Éfeso, que sería la ciudad más grande de esta zona, y Colosas está aquí, y Laodicea muy cerquita, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Colosas y Éfeso, estamos hablando, vamos a decir, están en un territorio cercano y las divide el mar Mediterráneo de la otra Grecia más occidental, ¿no? Esto solamente es un detalle, ¿ya? Ahora, como muchos de ustedes actúan como agentes pastorales y están en la liturgia y están diríamos, haciendo funciones que la Iglesia les agradece muchísimo, ¿no?, su presencia en torno a la liturgia, las moniciones, las lecturas, vamos a decir algo claramente. Colosenses y Efesios tienen un estilo complicado, repetitivo, con largas oraciones, con abundantes complementos y que vuelven locos a los traductores. Entonces es otro modo de darse cuenta que no son del lenguaje paulino. El lenguaje paulino es más directo, también usa una serie de imágenes retóricas, ¿no? Pero es el estilo de Colosenses y Efesios, y se supondría también, por eso que podríamos suponer que es del mismo autor post-paulino, es bien complejo. Y esto crea un problema. Yo he trabajado bastante con lectores de la palabra, ¿sí? Y llegamos a este punto, me dicen, oye, Hugo, ¿qué quiere decir esto? Bueno, es posible que el mismo autor haya tenido también sus propias dificultades para entender qué es lo que estaba pasando. Entonces voy a poner un ejemplo, y es al inicio de Colosenses, ¿no? Colosenses 1:9.
Por eso tampoco nosotros hemos dejado de orar y pedir por ustedes, desde el día que lo oímos, para que lleguen al pleno conocimiento de su voluntad, con total sabiduría y comprensión espiritual, para que caminen de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con toda fortaleza por el poder de su gloria, para que sean constantes y pacientes en todo y den con alegría, dando gracias al Padre que los hizo capaces de participar en la herencia de los santos en la luz. Entonces, cuando uno empieza a analizar esto en detalle, ya con una lupa, ¿no? Uno se da cuenta, le gusta repetir. Vamos a empezar que le encanta repetir, ¿ya? Entonces, por eso tampoco nosotros hemos dejado de orar y pedir. ¿Por qué no dice solo y pedir? Orar y pedir. Y seguro que alguien va a decir, no, hay una diferencia. Bueno, pero para comunicarse rápido, mejor decir una sola cosa y más simple, ¿no? Por ustedes desde el día que lo oímos, para que lleguen al pleno conocimiento de su voluntad. Y fíjese, más adelante, otra vez, el conocimiento de su voluntad en letra azul, el conocimiento de Dios. Quiere decir que, fíjense, un versículo y otro vuelve a indicar, ¿no?, esto. Y le encanta toda, ¿ya? Toda, total, con total sabiduría y comprensión espiritual. Más abajo, agradándole en todo. Más abajo, fructificando en toda obra buena. Versículo 11, fortalecidos con toda fortaleza. El conocimiento de su voluntad es el conocimiento de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no pone un punto seguido y que no existían en griego? En griego se escribe sin comas y puntos. Ya después el griego moderno le ha agregado, ¿no? Incluso el signo de interrogación. Pero esto es complicado, ¿no? Otra vez, es un estilo complicado. Y fíjense ustedes también en las frases que están en color púrpura, o violeta, ¿no? Por el poder de su gloria. ¿Qué es eso de que el poder de su gloria? ¿Podría explicar, señor autor de esta carta, el poder, toda fortaleza por el poder, pero él le va agregando otro complemento, por el poder de su gloria? Y hacia el final, en la herencia de los santos, en la luz. Es decir, siempre le quedan muchos complementos para ir agregando y para ir complicando. Cuando se hace un ejercicio para leer, es bueno que alguien que diga, bueno, vamos a ir separando esto y más o menos yo podría reconocer aquí algo por el estilo. Al inicio, ¿no? Nosotros estamos pensando en ustedes, ¿ya? Y pedimos por ustedes. Y yo distinguiría aquí tres para. Pedimos para que lleguen al pleno conocimiento de su voluntad. Pedimos para que caminen de una manera digna del Señor. Pedimos para que sean constantes y pacientes en todo y den con alegría. Y acá den es que aflojen el bolsillo, ¿no? Que den algo para las colectas, que compartan también sus bienes materiales, ¿sí? Entonces acá quiere decir que den, pero den no con mala cara, sino que den con alegría. Entonces, sí, Tarcisio, un momentito nada más. Y lo que puse aquí con rojo es, dentro de esta base, para que lleguen a pleno conocimiento de su voluntad, los adjetivos, con total sabiduría y comprensión espiritual, para que caminen de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra, etc. El último, para que sean constantes y pacientes, dando gracias al Padre que los hizo capaces de participar en la herencia de los santos en la luz. ¿Sí? Pero solamente si hacemos este ejercicio, después cuando nos corresponde salir a leer, ¿sí?, lo podemos hacer, al menos tenemos una comprensión mayor. No podemos cambiar el texto, pero sí tenemos que
darnos cuenta que Colosenses y Efesios van a necesitar un tratamiento especial. Ahora sí, Tarcisio, por favor, adelante. Fue un errorcito. Sí, Tarcisio, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti. Sí. De San Luis Río Colorado, Sonora. No, muy bien. Fue la manita sin querer. Adelante. Fue sin querer. Bueno, por lo menos ya veo a otra, porque solamente Ivette tiene su cámara encendida y ahora puedo ver a Tarcisio también. Sí, encantado, Tarcisio. Sí, muy bien. Qué lindo nombre tienes, es un nombre muy antiguo, ¿no? Mártir de la Eucaristía ya de Roma. De la Eucaristía, era como un adolescente, ¿no? Sí. Llevó a unos en las catacumbas, ¿no? Sí, de esa época, sí, muy bien, gracias, encantado de verte. Entonces, cosas generales solo para y a cerrar la introducción todavía de Colosenses, fue escrita por un discípulo basado en algunos textos paulinos auténticos. Podría ser, ¿no es cierto?, que él tomó nota de cosas que decía Pablo, o de hecho hay algunas palabras que sí vienen de otras cartas de Pablo, pero el vocabulario es muy distinto. Entonces podríamos suponer que el autor era un alumno, vamos a decir, muy cuidadoso y preservó algunas notas de Pablo y después se sintió con la autoridad para decir, esto es lo que hubiera dicho Pablo, ¿sí? Otra posibilidad es que Pablo, estando en la cárcel, le pudo haber encargado a alguien. Dice, mira, escribe tú la carta, ¿sí? Y tú anda, porque Pablo en un momento, él no conoce Colosas, ¿no? Él dice, hay algunos que no me conocen, algunos sí, pero otros no. Entonces ha conocido a otros cristianos, entonces le puede haber dado la autoridad, ¿no? Vamos a decir, oralmente a este autor. Y aunque en el canon, es decir, en nuestras Biblias, Colosenses viene después de Efesios, algunos piensan que Colosenses es más antigua y que Efesios toma algunos textos de Colosenses. Así van las especulaciones de los especialistas, ¿no? Y hay grandes comentarios, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, yo para todo lo que diría de Efesios, bueno, no me pueden ver, pero acá tengo a mano, es un comentario de unas 200 páginas, la carta a los Colosenses de Edward Schweitzer, ¿no? Entonces es una obra inmensa, ¿no? Pero él pone todas las piezas para decir, bueno, no sabemos. Lo interesante es que él siempre plantea signos de interrogación. Ahora sí, ya quiero entrar más en el campo de la sinodalidad, porque en Colosenses y en Efesios hay unos textos muy, muy complicados sobre cómo debe ser el comportamiento de los hombres respecto de sus esposas, de los padres respecto de los hijos y de los amos respecto de los esclavos. Y es lo que llamaríamos la mejor expresión del patriarcado, ¿sí? Entonces, yo empiezo con esta pregunta de hipótesis de trabajo, vamos a llamarla. ¿El patriarcado y la sinodalidad son compatibles? Cuando yo digo patriarcado, es sencillamente el sistema que empezó, ¿no?, hace miles de años. Todo lo que ha conocido la historia ha sido patriarcado, es decir, un control masculino basado en la fuerza, el control, el dominio. ¿Sí? De qué manera, si el patriarcado continúa, nosotros podríamos dejar ya la sinodalidad como un sueño, pero si no termina el patriarcado, no podemos vivir en el sueño sinodal de Jesús, ¿no? Bien.
Entonces voy a presentarles aquí los códigos domésticos del Nuevo Testamento, ¿sí? Y que lamentablemente para la Iglesia después se han convertido en el fundamento teológico, la base de la desigualdad. Y estos textos se encuentran en Colosenses, se encuentran en Efesios, se encuentra también en Primera de Timoteos y en un texto que no corresponde a nuestro curso, en la Primera de Pedro, ¿sí? Pero están están presentados de un modo bien sistemático, por eso se llaman códigos domésticos. Ha sido el uso, el que le puso ese nombre fue Lutero. Lutero fue el primero en decir, bueno, esto es como la familia cristiana debe comportarse, y aquí están los textos más claros, ¿no? Solo para adentrarnos en el mundo, este es un fresco en Pompeya, donde hay un hombre y una mujer. Parece que son una pareja. Y los dos, con esta mirada los ojos tan grandes, ¿no? Muy reflexivos, ¿no? Como si fueran, pero son una pareja, es un fresco antiguo y justamente corresponde a la época en la cual se escribieron estas cartas. No sé si ustedes ahí pueden empezar la lectura. Yo voy a traer algo que necesito. Mujeres, oigan, mujeres, por favor, escuchen. Y las que están allá en Zoom, mujeres, sean sumisas a sus maridos, como conviene a quien cree en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se vuelvan apocados. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos de este mundo, no porque los ven como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, respetando al Señor. Todo cuanto hagan, háganlo de corazón, como si fuera para el Señor y no para los hombres, conscientes de que el Señor les dará la herencia en recompensa. El amo a quien sirven es Cristo, así que al que obre injustamente se le devolverá conforme a esa injusticia, pues para Dios no hay favoritismo. Amos, den a sus esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también ustedes tienen un amo en el cielo. Muchas gracias. Sí. Muy bien, sí. Entonces, este texto se repite con sus variantes, diríamos, en Efesios y de un modo muy breve en Primera de Timoteo. Pero el orden es lo que nos interesa ver, es decir, a dónde desemboca esto y si esto se convierte después en una afirmación dogmática o si es sencillamente principios de sociabilidad del siglo I que nosotros no deberíamos suponer que deben ser permanentes. Y aún así también, ¿qué podríamos aprender de esto? Pero más importante aún, esta es la base del patriarcado, ¿no? La sumisión. Es decir, unos se someten a los otros. ¿Y quiénes se someten a quiénes? ¿Y quién está en el tope de todo esto, ¿no? En la cabeza. El tema, para empezar, el tema de la esclavitud, que es un tema en una carta auténtica de Pablo, ¿no? En la carta de Filemón, nosotros sabemos, la esclavitud ha existido hasta el siglo XX y en cierta medida la Iglesia pensaba que ese era el modo apropiado, ¿no? Es decir, la esclavitud fue bendecida con abundante agua bendita por la Iglesia y las iglesias en general, ¿no? Los grandes imperios protestantes asumieron la esclavitud totalmente y ellos decían, no, pero si acá dice, ¿no?, que los esclavos tienen que obedecer. Pero es obvio que nos hemos liberado al menos de esa forma de esclavitud, ¿no?, como posesión.
Pero acá viene otra vez la pregunta de fondo. Esta sumisión es algo que está explicado, está dirigido a los oídos del siglo XXI, y de qué manera sumisión y, vamos a decir, obediencia ciega u obediencia sorda serían principios compatibles con la sinodalidad. Solo para ir analizando un poquito más detalle, fíjense que empieza, ¿no? Primero se dirige a las mujeres, ¿no? Y el primer mensaje para las mujeres es: sean sumisas, ¿no? A los maridos no está mal, amen a sus mujeres. Nosotros diríamos: ámense unos a los otros, ¿no? Pero otra vez, en el siglo I, en un patriarcado muy fuerte y sobre todo en estos principios de protección, el protector y el cliente, el que recibe la protección a nivel doméstico, la mujer es como si fuera el marido la protege siempre y cuando la mujer lo obedezca. Y lo mismo hay algo de... A mí me encanta que alguien diga amén a sus mujeres, pero yo diría: amen a sus mujeres, amen a sus maridos, ámense todos, ¿no? Pero ese es el modo, otra vez, cómo se dirige a la cabeza de la familia, que es el varón, es el modo como está expresado, ¿sí? Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto es grato a Dios, siempre basándose en que la voluntad de Dios es esa. Y por otro lado, padres, no exasperen a sus hijos, ¿no? Y acá hay algo muy importante, ¿no?, de la psicología moderna: no sea que se vuelvan apocados, ¿no? No sea que los reduzcan, ¿no?, a personas sin voluntad, sin personalidad, sin un modo de ser práctico, ¿no? Esclavos, ¿sí? Y otra vez, no, el cristianismo, menos mal, condena por completo la esclavitud, pero otra vez, en los principios que afirmamos en el primer encuentro, ¿no?, en este patrón, ¿no?, en el cual hay dos elementos que son, vamos a decir, no son equitativos. Uno entrega protección, seguridad, y el otro debe entregar obediencia, lealtad, ¿no? Y todo viene teologizado, es decir, todo viene con un lenguaje que lo hace suponer que es la voluntad de Dios. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos de este mundo, no porque los ven como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, respetando al Señor. Es decir, al obedecer al amo, estamos obedeciendo al Señor, ¿sí? Entonces, el sistema injusto de esclavitud y de señorío sobre otra persona viene justificado por la Iglesia. Y lo mismo, la obediencia de la mujer también viene justificada porque ya se convirtió en palabra de Dios, ¿sí? Entonces acá es donde viene el problema, y acá hay que mirar estos textos, los códigos domésticos, mirarlos con los ojos del siglo XXI y darnos cuenta qué es lo que podemos aceptar y qué es lo que no podemos aceptar, ¿sí? Por eso tenemos una capacidad de lectura y necesitamos intérpretes que nos ayuden a decir: bueno, esto no tolera la sensibilidad del siglo XXI, ¿no? Es decir, donde somos iguales, es decir, donde la democracia es el principio esencial de la convivencia, ¿no? Y el problema viene así, de la desigualdad en la familia, ¿no? Porque el siglo I hay desigualdad en la familia. Ojalá que ustedes vivan en familias del siglo XXI donde tienen distintas funciones, pero hay una igualdad de base, ¿sí? El problema es cuando esa igualdad propuesta para la familia
después se convierte en desigualdad en la iglesia. Y cuando se aplica el mismo código doméstico, se aplica después para las relaciones eclesiales. Y acá es donde yo veo el gran punto que necesitamos estar atentos para crear la cultura de la sinodalidad, ¿no? Que es algo que está por hacerse, ¿no? No está hecho, está por hacerse. Y esto, cuando veamos en Efesios juntos, vamos a ver también en qué medida podemos. Pero el código doméstico de Efesios está un poquito más teologizado y tiene un poquito más de finura, vamos a decir. ¿Qué amenazas ve el autor de Colosenses? ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que le preocupa al autor de Colosenses cuando él escribe esta carta? Nadie escribe una carta por el saludo y recordar la oración. ¿Sí? Se escribe la carta porque hay un asunto candente en la comunidad. ¿Ya? Entonces voy a volver a un texto que hemos visto en cuanto a dietas, ¿sí? Más extensamente es: miren que nadie los esclavice mediante la vana falacia, ¿no? El engaño de una filosofía, y usa la palabra filosofía, que ustedes saben que es una palabra griega, ¿no? De una filosofía fundada en tradiciones humanas según los elementos del mundo y no según Cristo. Eso es el versículo 8. Entonces, lo que podríamos decir acá es que algunos de los colosenses son dados a la filosofía y a la especulación. Podríamos suponer, son demasiado intelectuales. Y el autor dice, bueno, hay una sabiduría que es una sabiduría que viene de los elementos del mundo, del razonamiento, de las conversaciones estas de los filósofos, en el ágora, las discusiones, las escuelas filosóficas. Pero yo les estoy proponiendo un conocimiento mayor, una sabiduría mayor, el misterio verdadero, ¿sí? Y por otro lado, estos medio filósofos o filósofas, ¿sí? No hay que suponer siempre de que los males vienen de los varones, ¿no? También pudo haber mujeres filósofas, ¿sí? Además, les gusta practicar una forma, se dice, de ascética, es decir, una forma de mortificación, y que viene explicada ya más adelante, versículo 16, que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida. Entonces, es posible que ellos practican algunas formas, alguna dieta, ¿sí? Que les podría decir, no, bueno, no comas carne porque si no te vuelves más carnal. Vamos a ponerlo así, del modo más simplón, ¿no? Pero probablemente era mucho más complicado, ¿no? O a propósito de fiestas, de novilunios o sábados, o que tienes que practicar o rezar en algunos de estos días, debes hacer algunas celebraciones. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. La realidad es que estamos juntos, que vivimos en comunidad, y acá es donde realmente se sabe cómo uno cómo uno responde al amor de Dios. Que nadie les arrebate el premio por ruines prácticas. Es decir, este grupo o grupete practica, ¿no es cierto? Practica algo, y es algo que es ruin, no sabemos, no está explicado, solo sabemos que es algo inapropiado, pero sí está vinculado al culto de los ángeles. Entonces es como si fuera, por otro lado, seguro categorías de ángeles. ¿Quiénes son los seres intermedios entre nosotros y Cristo? Porque ellos son cristianos, creen en Cristo. ¿Sí? Son bautizados, pero además tienen sus velitas encendidas, tienen sus inciensos, no sé, por decir cualquier cosa, culto de los ángeles.
Y esto es muy usado por los protestantes cuando tratan de denigrar la Iglesia Católica, ¿no? Porque dicen, bueno, ustedes tienen la fiesta de San Miguel, tienen la fiesta de San Gabriel, tienen la fiesta de San Rafael, tienen hay una devoción al ángel de la guarda, en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces aquí es un texto que es bien un poco más difícil para nosotros con nuestras prácticas católicas tradicionales. Y además, estos medio filósofos están obsesionados por algo que han visto, ¿sí? Y el autor dice, eso es falso, ¿no? Por lo que vio y vanamente hinchado por sus mundanos pensamientos. Entonces acá está lo que le molesta, ¿no? Este es el clavo en el zapato de la comunidad de Colosa. ¿Qué cosa hay allí, ¿no? ¿Qué mezcla han hecho? Y sobre todo han pospuesto a Cristo por prestar atención a seres intermedios que les exigen algunas prácticas, ¿no? Como decir, bueno, si rindes culto a tal ángel, no debes tomar leche o no debes comer queso o algo así, ¿no? Pero este es el tipo de religión, este es el tipo de situación que siempre ocurre. Si yo lo leo esto, yo diría, bueno, sí conozco, efectivamente conozco en las parroquias personas que son un poquito más atraídas, ¿no? Y que a veces me dicen, oye Hugo, ¿verdad que hay que encender una vela azul para que el ángel de la esperanza no te abandone? Cosas así, ¿no? Estoy exagerando un poco porque soy bien exagerado, pero está ahí latente, ¿no? Está latente esto. Más adelante, también en Colosenses, una vez que han muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué sujetarse como si aún estuvieran en el mundo a preceptos como, y acá los traductores tienen que agregarle las comillas, ¿no? Porque esto es lo que dicen estos adeptos a la filosofía: no toques, no pruebes, no acaricies. Tienen horror a la humanidad, tienen horror a la materia, no quieren que la gente se acaricie, no quieren que la gente pruebe algo, o sea, son límites muy precisos. Y acá ese no toques, a lo mejor está hablando de un toqueteo inapropiado, ¿no? O está hablando de algo sexual, no sabemos. Siempre nos vamos a quedar con la duda, ¿no? Pero vamos a decir, necesitamos vivir códigos actuales de convivencia en los cuales una mujer le puede decir a un hombre, oye, ¿qué te pasa? Saca la mano. ¿Tú crees que mi cuerpo es para que en cualquier momento lo toques, ¿no? Como ocurre en el tren, en los colectivos, etcétera? O aquí se refiere a otra cosa, se refiere a un horror a la materia, es decir, que es una religión fácilmente puede convertirse después en un grupo de personas que piensan que solo lo espiritual vale y que el contacto humano, el cariño, sobre todo el cariño conyugal, no debería expresarse de un modo bien práctico, bien humano, bien legítimo, cuando las dos personas son adultas y las dos personas conceden una a otra por cariño, ¿no? Y por confianza, ¿no? Ser tocado, ser besado, ser abrazado, no sé. Cosas todas destinadas a perecer con el uso y conforme a preceptos y doctrinas puramente humanos, ¿no? Entonces, otra vez, esto, ¿por qué? ¿Por qué sujetarse a todo esto? ¿Sí? Tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero carecen de valor para combatir
la insolencia de la carne. ¿Por qué? Las ganas siempre van a estar allí, ¿no es cierto? Es decir, que uno no toque no quiere decir que desaparece después la libido, como diría un psicólogo, ¿no? Es decir, va a estar allí. Nosotros sabemos, la libido muere 10 minutos después que murió en mi cuerpo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a tener siempre. Entonces, es bastante consciente, ¿no? de la realidad de la psicología humana y por otro lado pone en resguardo a esto, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes esto? Para a ver si alguno, viendo este texto, podríamos ayudarnos unos a otros a identificar cómo es este peligro que ve el autor de Colosenses de un grupo o grupete o algunos en la comunidad de Colosa. ¿Quieren dar su palabra? Si alguien les dice, a ver, no toques, no pruebes, no acaricies. Hay un hermano, buenas tardes. Adelante, sí. De todas maneras, hoy en la iglesia, en nuestra iglesia católica, tenemos grupos que van por este estilo, ¿sí? Son muy conocidos, a menos aquí en Colombia se está desarrollando alguno donde esta parte de no toques, no mires, si el joven mira, si el joven toca, eso ya para él es un problema moral y de confesión, ¿sí? Y se acercan a la confesión y llevan la lista y todo va como por este estilo. Y lo tremendo es que coge una fuerza impresionante, ¿no? La fuerza que están cogiendo es impresionante. Me parece a mí que ahí podría uno como pensar que se está refiriendo a estos grupos aquí de Colosenses. No sé si estaré equivocado, hermano. Sí, eres Hernando, ¿no es cierto? Sí, Hernando. Sí, Hernando, encantado, sí. Yo creo que siempre va a aparecer esto, es decir, el horror a la carne es, vamos a decir, un modo de interpretar los males del mundo, etcétera, y no tienen por qué cohibir la expresión natural, vamos a decir, que corresponde a cada edad y sobre todo que corresponde a cada estado, ¿no? de compromiso. Si son unos esposos, ¿sí? Es decir, no tiene ningún sentido porque los dos están concediéndose unos a otros y lo hacen, ojalá por amor, ¿no? Y si son dos adultos responsables de la misma manera, ¿sí? Pero sin ninguna forma de exageración, porque poner el hincapié en el mal de la carne, que el cuerpo es malo por naturaleza, la carne separada del espíritu, etcétera. Si somos una unidad, ¿no? Es lo que cualquier psicólogo moderno diría, eso es muy, muy insano, ¿no? Hacer esta separación. Y, como has dicho, Hernando, estos grupos vuelven a aparecer y van a reaparecer siempre en la iglesia, ¿sí? Y tienen un atractivo. Yo no sé por qué tienen tanto atractivo y hay personas que fácilmente pueden dejarse conducir, ¿no? por esta negación de la humanidad. Y con Javier seguramente ustedes han reflexionado, ¿no? ¿Por qué el Evangelio de Juan empieza y el verbo se hizo carne, ¿no? Porque había estos grupos, se llaman gnósticos, ya de un modo más preciso, que le tenían horror al cuerpo, a la materia. Entonces había que afirmar en el Evangelio que llamaríamos más espiritual, entre comillas, había que afirmar el Logos eterno se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Para que la gente no viviera con tanto horror, ¿sí? a la materia, que es desprecio en última instancia de la creación, y la creación es obra de Dios. Entonces se convierte después en la negación de Dios mismo, ¿no? Pero bueno, gracias Hernando, qué bueno que sobre todo que pusiste el tema de actualidad, y no es solo
en Colombia, ¿no? Están por toda América. Sí. Aló, Sí. soy Jaime, quisiera compartir. Adelante, Jaime, por favor. Sí. Estaba mirando esto, cómo también estas actitudes o estas como recomendaciones que hace, como que también alejan a la comunidad del resto, ¿no? De los que están afuera. Y me estaba acordando a raíz de lo que comentó al principio cuando hablaba sobre la predicación y la enseñanza, era colectiva, recordándoles la vida pasada. Me recordaba un poco lo que usted mismo lo dijo sobre las iglesias protestantes en algunas, y me ha tocado participar o compartir con iglesias pentecostales, donde esta realidad, ¿no es cierto?, de alejarlas del mundo, por decirlo de una manera, tiene que ver, ¿no es cierto?, como autorreconocerse como iglesias terapéuticas, ¿no? El que antes era bebedor, ahora ya no bebe, el que le pegaba a su mujer, ahora ya no le pega, porque ha tenido como esta reconversión y entra en esta línea, ¿no?, de cambiar su vida así de una manera radical, pero como así como de la noche a la mañana, digamos. Sí. Jaime, qué bien que lo has puesto, ¿no? En ejemplos bien concretos. Hay estas tendencias y justamente estas conversiones súbitas, ¿no? Que vienen como si fueran... Y después alguien que tiene alcoholismo en la sangre, después no es que por un gesto, una oración, un levantar de brazos o rezar un himno ya se olvidó del alcohol, ¿no? El alcohol va a volver a llamar a la puerta. Entonces, eso es lo que va a llamar el autor la insolencia de la carne. Al final no soluciona la insolencia de la carne, ¿sí? Y gracias, Jaime, sí. Hermano Hugo, se nos terminó el tiempo. No sé si exista o hay alguna otra pregunta ahí en el chat, o alguien que quiera participar de la comunidad virtual, de los que no están en la carne. Manuel, acá todos estamos en la carne. Sí. Sí. Entonces ya me doy cuenta del tiempo, sí. Perfecto. Hasta mañana, entonces. Bueno, hermano, gracias por tu tiempo y disculpa que te estemos quitando el sueño. Descansa, por favor. Seguro. Cuídate mucho y saludos. Sí, gracias, sí.